Dice la palabra del Señor en el Salmo 23, dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así es que vamos a venir en palabras de oración, hermanos. Damos la bienvenida a todos los que se han podido conectar y todos los que todavía están para conectarse. Esperemos de que puedan hacerlo durante la reunión. Así es que, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y digámosle al Señor Jesús: gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias, Señor, por su bondad y su misericordia, por las bendiciones recibidas de su mano, Señor Dios Todopoderoso. Le agradecemos, Señor Jesús, de que nos ha dado la fuerza, nos ha dado, Señor Jesús, la habilidad de poder cumplir con nuestras responsabilidades laborales. Le damos las gracias, Señor Jesús, porque usted es el que tiene cuidado de nosotros. Padre mío, Dios de poder y Padre de misericordia, en este día, Señor, nos reunimos delante suyo. Y venimos, Señor Jesús, suplicando, Padre Santo, pidiendo, Señor Dios Todopoderoso, que sea usted, Padre Santo, el que nos alimente, sea usted, Señor Jesús, el que nos dé el consejo de la palabra. Permítanos, Señor Jesús, aprender, permítanos ser ministrados por ella, podamos, Señor Jesús, Padre de misericordia, Padre Santo, ser transformados por el poder de su Espíritu Santo y su palabra, Padre. Esa es nuestra petición en este día, Padre mío. Pedimos por aquellos que están trabajando todavía o que por una u otra razón, Señor, el cielo de la tierra, Padre de misericordia, no pueden estar conectados en esta noche, Señor. Se lo pedimos, Señor, que los guarde y los cuide, y lo ponemos en sus manos, Señor. En el nombre de mi Señor Jesús, amén y amén, Padre. Amén y amén, Señor Jesús. Bueno, hermanos, tenemos, tenemos algunas peticiones. Nuestra hermana Maribel, hermanos, había pedido por su familia. Así es que si por favor, hermanos, en sus oraciones puede llevarla a la familia de nuestra hermana Maribel. Ella está en El Salvador, Maribel Flores. Así es que para que el Señor la ayude, para que el Señor conteste sus peticiones, hermanos. La familia de ella pues tiene petición por sus hijos y también por su madre. Así es que, hermanos, por favor, si estamos en oración por ella, para que el Señor le dé fuerza y la fortalezca, no nos olvidemos, hermanos, de estar orando por ella. También, hermanos, no se les olvide, estamos orando, hermanos, para que el Señor pueda proveernos un local. Estamos hablando acerca de una oportunidad que ha salido, hermanos. Estamos orándole al Señor que sea su voluntad. No queremos hacer las cosas solamente por emoción. Necesitamos, hermanos, que las cosas puedan ser de parte de Dios, y para que se puedan, hermanos, podamos hacer las cosas en orden y no nada más, hermanos, hagamos las cosas solo porque es la única oportunidad que tenemos. Así es que vamos, hermanos, a poner esas dos peticiones, el local y también por las necesidades de la hermana Maribel. Dice que el padre de sus hijos este miércoles ingresará al hospital por un posible cáncer. Así es que estemos orando por él. También por José Ángel, tiene problemas de hipertensión arterial. Y también, hermanos, por la mamá de la hermana Maribel, porque la van a operar, la operaron de las cataratas en sus ojos. Así es que por favor estemos orando por ella. También, hermanos, para fortaleza de su vida. Sabemos, hermanos, de que es difícil cuando no tenemos, hermanos, ayuda, pero Dios, hermanos, da fortaleza y fuerza para seguir adelante. Así es que esas son las peticiones en este día, hermanos. Si hay alguna otra petición, por favor, mándela por texto. Mándela, hermanos, aquí a la página de internet también, en Facebook. Y, hermanos, cualquier petición que usted tenga, la llevaremos en oración para que el Señor, hermanos, dé respuesta. Así es que, hermanos, vamos a entrar rápidamente al consejo de la palabra. Vamos a tratar de hacer, hermanos, esta reunión un poco breve para que podamos, hermanos, continuar y seguir, hermanos. Ya sabemos, hermanos, de que es un poco
es un poco inconveniente en ciertas oportunidades, hermanos, cuando no se puede reunir. Sabemos, hermanos, de que pues estamos limitados ahorita a estos medios y con la ayuda de Dios, hermanos, podamos obtener, hermanos, la habilidad de reunirnos en un local. Hermanos, vamos a leer rápidamente, hermanos, la palabra del Señor, porque si se recuerdan bien, hermanos, estamos hablando de las bienaventuranzas. Rápidamente, hermanos, vamos a irnos al libro de Mateo. En el libro de Mateo, hermanos, capítulo 5, versículo 3 al 11, dice la palabra del Señor, y ahí nos habíamos quedado la vez pasada, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3 al 11, y vamos a seguir, hermanos, son las características del carácter de un hijo de Dios, y queremos, hermanos, hablar, se puede oír bastante repetitivo, se puede oír, hermanos, como que de verdad, hermanos, como que no pasamos de esto, pero la razón es, hermanos, queremos asegurarnos de que estos puntos queden bien grabados, queden bien fundamentados, porque de aquí, hermanos, sigue adelante todo lo que es el trabajo, el éxito del cristiano se basa, hermanos, en estos principios, y son principios esenciales, hermanos, que todo cristiano debe de tener. Así es que por eso es necesario, hermanos, casi repetición y repetitivo. Esperamos, hermanos, especialmente cuando no todos tienen la oportunidad de reunirse, no todos tienen la oportunidad de conectarse, hermanos. Entonces, por eso es de que tratamos de hacer esto de esta manera. También, hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a hacer estos videos disponibles a través de YouTube, para que puedan, hermanos, todas las personas puedan, hermanos, tener la oportunidad de ver la grabación de estos estudios que estamos teniendo los días miércoles. Así es que dice la palabra del Señor, Mateo 5, del 3 al 11, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, veníamos hablando, hermanos, la vez pasada, si usted se recuerde, estuvo en la última reunión. Estamos hablando, hermanos, acerca de los pobres en espíritu, y habíamos hablado, hermanos, de que los pobres en espíritu son personas, hermanos, de que reconocen sus capacidades, como también reconocen sus deficiencias. Son personas, hermanos, que viven una vida de humildad. Y el fruto del espíritu, hermanos, cuando hablamos acerca del carácter, es humildad. Una persona humilde, y esto hermanos, es a lo que vamos a hablar el día de ahora. Una persona humilde no es lo que nosotros entendemos como humilde. Mucha gente tiene conceptos erróneos de lo que es ser humilde. Pero tenemos que nosotros ver, hermanos, lo que dice la palabra del Señor acerca de la humildad. Y rápidamente quiero que nos vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque ahora estamos hablando acerca de la humildad. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, dice la palabra del Señor, 12:3. Bueno, vamos a leer el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, la definición, hermanos, de humildad no es lo que la gente conoce como humildad. Y lo vamos a hablar ahorita, hermanos, en los 3 errores que nosotros tenemos sobre lo que entendemos de humildad. Pero lo que dice la palabra del Señor es que nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura. O sea, tenemos que nosotros usar, hermanos, ser sobrios en nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Eso quiere decir, usted conoce sus capacidades, usted conoce sus deficiencias y usted tiene, hermanos, un concepto sano de usted mismo. La Biblia no nos enseña, hermanos, a denigrarnos. La Biblia no nos enseña a maltratarnos, y hay gente, hermanos, que yo las escucho a cada rato, hablan tan feo de sí mismos, hermanos, se tratan tan mal. El diablo, hermanos, yo creo, y esto a veces se lo he dicho a personas en broma, el diablo a veces no necesita ni siquiera atacar a nadie, hermanos, porque ya las personas mismas lo hacen automáticamente. Se tratan tan feos, se tratan tan mal a sí mismos, tienen un concepto propio muy bajo de sí mismos. Se puede decir que la autoestima, hermanos, está por los suelos, pero la Biblia nos enseña que nos tenemos que ver a nosotros mismos con cordura. O sea,
tenemos que ser sobrios en nuestra manera de vernos. No tenemos que tirarnos al suelo para humillarnos a nosotros mismos, ni tampoco, hermanos, debemos de sobreexaltarnos, hermanos, para creer que nosotros somos demasiado de lo que, o tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos con cordura. Tenemos que valorarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque le voy a decir esto. Cristo, hermanos, es perfecto. Él es la definición de lo perfecto. Él, hermanos, dice la palabra del Señor, era puro y sin mancha. Y aún siendo perfecto, aún siendo puro y sin mancha, dice la palabra de Dios que Él fue a la cruz, fue crucificado y la sangre de Cristo, hermanos, ahora es rociada sobre nosotros. Eso quiere decir de que usted y yo, hermanos, de acuerdo a como dice la Biblia, valemos oro. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros. Y si por si eso fuera poco, dice la palabra de Dios, hermanos, y esto lo dice la Escritura, que cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y a semejanza de Dios. Eso quiere decir, hermanos, de que nuestra persona, nuestra imagen, lo que nosotros somos, dice la palabra de Dios, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si usted se menosprecia o se quita el valor que Dios le ha dado a usted como persona, entonces, hermanos, usted está actuando de una manera arrogante, de una manera, hermano, menospreciando la obra de Dios. Así que tenga cuidado, tenemos que aprender a valorarnos a nosotros mismos, pero con cordura, ser sobrios, hermanos, no llenos de orgullo ni vanagloria, sino que entendamos, hermanos, de que sí somos valiosos. Para Dios valemos la pena. Para Dios, hermanos, somos importantes. Y tenemos que aprender a vernos como Cristo nos ve a nosotros, no como nosotros nos queremos ver. Hay personas, hermanos, que se ven al espejo y no les gusta lo que ven. Se ven al espejo o ven, hermanos, la condición en la que están y empiezan, hermanos, a pensar una cosa u otra de sí mismos, empiezan a dejar que el enemigo llene su cabeza de mentiras. ¿Por qué? Porque no están, hermanos, viéndose a sí mismos como Cristo los está viendo. Cristo, hermanos, está haciendo una obra increíble en nuestra vida. Él, hermanos, nos está llevando por un proceso de formación, está invirtiendo tiempo, está invirtiendo recursos, hermanos, Él está invirtiendo todo. Él dio su vida por nosotros. Eso quiere decir, hermanos, de que nosotros somos obra preciosa. Nosotros somos un trabajo precioso en las manos de Dios. Y si nosotros no consideramos eso como algo valioso, entonces estamos menospreciando la obra de Dios y hay que tener cuidado, porque la verdadera humildad, hermanos, no es una humildad arrogante ni tampoco una humildad despreciante. Es una humildad, hermanos, que reconoce la verdad, que ve las cosas como Cristo las ve. Y Cristo, hermanos, tiene una manera muy especial de ver la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, para hablar acerca de los errores que nosotros cometemos cuando hablamos de humildad, tenemos que hablar de la apariencia. Mucha gente, hermanos, para hablar de humildad, usa las apariencias. Hay gente, hermanos, que ora. Hay gente, hermanos, que le gusta estar enfrente en las iglesias. Hay gente, hermanos, de que cuando los ve cantando, ellos cantan. Cuando están en medio de la congregación, hermanos, ellos saltan, ellos gritan, danzan y hacen todo tipo, hermano, de cosas. Y la gente los ve y piensan, oh, mira, esa persona tiene cierta llenura del Espíritu. Esa persona, mira, qué increíble. Y a veces, hermanos, hasta ellos llegan a decir, es que sentí que algo me llevó para adelante y ya no podía controlarme. Y, hermanos, hay que tener cuidado porque el Espíritu de Dios no nos posee a nosotros. El Espíritu de Dios habita dentro de nosotros y no nos fuerza a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Eso da a entender, hermanos, de que nosotros tenemos control de nosotros mismos en el momento que el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros. Si usted me dice eso no es cierto, hermanos, porque la Biblia dice que en el día de Pentecostés cada uno hablaba como el Espíritu les diese que hablase. Entonces, ¿por qué Pedro se puso de pie y hablando en una lengua que todos comprendían, explicó lo que estaba sucediendo? Eso quiere decir, hermanos, de que cuando Pedro escuchó lo que estaba sucediendo, él tenía control de su raciocinio, él sabía lo que estaba haciendo, él sabía lo que estaban haciendo los demás, había un control y un orden, porque Dios es un Dios de orden y de control. Así es que una persona que llega a decir, hermanos, de que no sabe lo que está haciendo, perdió el conocimiento, hay que tener cuidado, hermanos. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Así es que cuando hablamos acerca de humildad, hay que hablar del concepto de la apariencia. Mucha gente, hermanos, aparenta humildad porque oran,
en voz alta. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el tiempo del Señor Jesús, que el mismo Señor Jesús le dijo que no sean como los hipócritas que se paran en las esquinas y hacen oraciones grandes, oraciones elocuentes, o se ponen, hermanos, a la gente que los vea. Dice, hermanos, de que ellos, al hacer esas cosas, lo que están haciendo es atrayendo la vista de las personas y atención hacia sí mismos. Aunque sí, de verdad, hermanos, hay cierto, si pudiéramos decir, valor en la apariencia. Lo que Dios ve, hermanos, es el corazón. ¿Cómo es el que estamos, hermanos, nosotros delante de la presencia de Dios? ¿Estamos haciendo las cosas porque la gente nos vea o de verdad, hermanos, hay una sincera entrega a la presencia de Dios? Estamos de verdad conectados, hermanos, con la presencia de Dios. Y eso es importantísimo porque esa es la diferencia, hermanos, entre la apariencia y la verdadera humildad. Hay personas, hermanos, que son elocuentes. Las personas, hermanos, saben expresarse, saben hablar, saben decir las cosas. Son personas, hermanos, que cuando uno las ve, como saben expresarse, uno piensa que son personas humildes. Y sí, hermanos, es bonito encontrarse con una persona que sabe expresarse, es bonito encontrarse con alguien que sabe decir las cosas. Porque puede ser una persona educada, puede ser una persona, hermanos, que tiene control de sí mismo, pero no necesariamente, hermanos, el saber expresarse quiere demostrar verdadera humildad. Porque hay gente, hermanos, de que sabiendo expresarse sabe manipular con sus palabras a las demás personas. Personas que sí, hermanos, saben utilizar la lengua para poder, hermanos, engatusar o saben usar, hermanos, la lengua o las apariencias, hermanos, para hacer que la gente haga cosas que no harían, hermanos, o cosas que generalmente se entienden como peligrosas. Hay gentes, hermanos, que saben hablar cristiano, siempre lo he dicho. Hay gente que sabe hablar cristiano, pero eso no quiere decir, hermanos, que es una verdadera humildad. Es solamente, hermanos, apariencia. Ahora hay gente, hermanos, de que trabajan en la iglesia y como siempre están ocupados, hermanos, haciendo una cosa en el oficio de otra, son los que ponen las sillas, hermanos, son los que están en el sonido, son los que están, hermanos, en la música, son hermanos que van a recoger a hermanos en los carros, o son personas, hermanos, que cuando están en la iglesia están ocupa y ocupa y ocupa. Y hermanos, uno dice, wow, mira esa persona que es sencilla, que humilde, porque está ocupada en la obra de Dios. Pero hermanos, cuando usted toma el tiempo de conocerlos, entonces usted se da cuenta como, oye, espérate, aquí hay algo mal, aquí hay algo que no suena. Porque nosotros, yo en lo personal conocí a alguien, hermanos, que durante el tiempo que él estaba en la iglesia, hermanos, iba a recoger gente, limpiaba, barría, trapeaba. Pero un día, hermanos, cuando ya el pastor dijo, ¿sabes qué? Creo de que Dios te ha llamado, yo creo de que ahora Dios puede utilizarte en otro nivel, hermanos, lo nombraron ministro en la iglesia, y automáticamente, hermanos, dejó de barrer, dejó de trapear, dejó de hacer algo. ¿Por qué? Porque ahora ya era alguien, ahora tenía un título, ahora ya no hacía el trabajo menial que hacía la demás gente, ahora él se consideraba una persona de alto rango. Pero la Biblia, hermanos, no enseña eso. La Biblia dice, el que quiera ser más grande entre vosotros será el siervo de vuestros hermanos. Eso de entender, hermanos, de que en vez de ser, hermanos, ahora el que da órdenes, era una persona de mayor estima. ¿Por qué? Porque le habían dado una mayor posición. Y hay gente, hermanos, que aparenta humildad. Dice la palabra de Dios que en los tiempos del fin, hermanos, vendrán muchos con apariencia de piedad. O sea, van a aparentar, hermanos, algo que no son, pero con su forma de ser, su forma de actuar, su forma de expresarse, su forma de hacer el trabajo, van a negar la eficacia de ella. Eso quiere decir, hermanos, de que trabajar en la iglesia no solamente es suficiente para vivir una verdadera vida de humildad. Y ahora hay personas, hermanos, mire usted esto, hay personas que visten modestamente, hay personas, hermanos, que saben vestirse como cristiano, pero cuando ven a otra persona que no viste como cristiano, hermanos, pues, para decirlo en palabras suaves, hermanos, destruye. ¿Por qué? Porque dicen, ay, mira esa mujer ahí cómo anda. En vez, hermanos, de edificar, usan sus palabras para destruir. La palabra de Dios, hermanos, dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero tenemos cristianos hoy en día, hermanos, de que porque ellos están viviendo una vida, y digámosla de verdad, una vida estricta en el sentido de religiosidad, una vida estricta, entonces quieren aplicar la misma medida a todas las personas. Eso quiere decir, si no están viviendo, hermanos, al estándar de ellos, todas las personas están mal.
Y eso es peligroso. Una persona que vive una verdadera humildad, hermanos, no está humillando ni denigrando, ni tampoco utiliza, hermanos, la manera de vivir como una manera, hermanos, de lastimar a otras personas. Una persona humilde conoce sus habilidades y sus deficiencias. Y estamos hablando de la apariencia, hermanos, porque hay mucha gente que aparenta humildad. Pero ese es, hermanos, un error. Y podemos dar muchos más ejemplos, podemos dar mucho más, hablar acerca de este tema, nos podemos llevar toda la noche, pero solamente quería darle algunos ejemplos, hermanos, de lo que significa el error de aparentar humildad. Tenemos que tener cuidado. La verdadera humildad, hermanos, no es lo que nosotros vemos con los ojos. El mismo profeta Samuel, cuando dice la palabra de Dios, que fue mandado para ungir al siguiente rey de Israel que iba a reemplazar a Saúl, cuando vio al primer hijo de Isaí, dice que lo vio hermoso, lo vio elegante, lo vio regio, y dijo, este es el ungido de Jehová. Y Dios le dijo, no, le dijo, a él parece, da la apariencia y todo, y pareciera que fuera, que es increíble, pero yo ya lo deseché. Él no es el que yo escogí. Escogió, hermanos, al más chico, al que nadie conocía, escogió, hermanos, al que estaba en el campo y estaba oloroso y apestoso, porque Dios dijo, hermanos, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Y es ahí, hermanos, donde se encuentra la humildad. De la abundancia del corazón, hermanos, se refleja afuera, se refleja, hermanos, en el cuerpo. Si hay, hermanos, oscuridad dentro de nosotros, se va a mirar en nuestro cuerpo. Y si hay luz, hermanos, se va a mirar en nuestro cuerpo. Así es que por eso, hermanos, no se confíe de las apariencias. Las apariencias no siempre, hermanos, dicen la verdad. Mire usted, hermanos, las historias de Instagram. Mucha gente, hermanos, pone fotos de su casa bonita, de sus carros caros, de sus zapatos caros, hermanos, pero usted no conoce su verdadera vida. Pueden tener una sonrisa y ahora en día, hermanos, es increíble lo que una persona puede hacer con el Photoshop. Para modificar el rostro, para quitarse arrugas, para quitarse libras también en la pantalla, hermanos. Hay tantas cosas que la gente puede hacer para aparentar algo. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Las apariencias engañan. Nunca se confíe de las apariencias. Busque, hermanos, la dirección de Dios para de verdad ver si esa persona está viviendo una vida de humildad. El siguiente error, hermanos, es semejante. Porque además de las apariencias, hermanos, el siguiente error cuando nosotros vemos a alguien y pensamos que es humilde o una persona pobre de espíritu es su personalidad. Y eso es algo, esto hemos venido hablando acerca de comportamiento, hemos hablado de temperamento y ahora estamos hablando de personalidad. Hay personas que son calladas, personas que son solitarias o personas que son tímidas. Y generalmente nosotros asociamos a una persona humilde con una persona de un temperamento temeroso, un temperamento tímido, una persona que no sobresale y consideramos que eso es una persona humilde. Pero en realidad, hermanos, hay que mirar con cuidado porque si una persona es demasiado callada, una persona es demasiado solitaria, una persona es demasiado tímida, generalmente hay un problema. Hay un problema más grave en su vida que les impide, hermanos, poder llegar a su potencial. Una persona tímida, una persona solitaria, una persona callada, generalmente tiene ciertos problemas que le impiden, hermanos, el poder relacionarse con las personas en una manera social o en un ámbito social. Hay que tener cuidado porque mucha gente piensa que esas son las personas humildes, esas son las personas que tenemos que imitar. Pero hermanos, el mismo Señor Jesús dice en su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando él veía algo que necesitaba corregirse, lo decía. Cuando él miraba, hermanos, algo que necesitaba, hermanos, que se cambiara, lo expresaba. Y si usted me dice, hermanos, en la Biblia no me dice eso, dice la palabra de Dios que en el templo había un mercado, hermanos, y la gente vendiendo todo tipo de animal, haciendo todo tipo de negocio dentro del templo de Dios. Y el celo de Jehová, dice, el celo por la casa de Dios lo consumió, lo llenó, hermanos, y se llenó de ira. Y dice que agarró un lazo. Hermanos, estamos hablando de una persona humilde. Y generalmente, hermanos, cuando decimos humilde, una persona callada, tímida, solitaria. Pero aquí tenemos a Jesús, agarra, hermanos, un lazo y empieza a dar latigazos a izquierda y a derecha, volteando las mesas y corriendo a la gente. Y uno dirá, ¿cómo que Jesús dijo que él es humilde? Acaba de tirar las mesas, acaba de golpear a las personas. Ese no es una persona humilde. Pero entonces, hermanos, estamos equivocándonos con el concepto. ¿Por qué? Porque, hermanos, ser humilde no quiere decir que somos callados. Ser humilde, hermanos, quiere decir que sabemos lo que nosotros estamos haciendo.
Sabemos, hermanos, las convicciones que tenemos están bien fundamentadas. Lo que nosotros conocemos como verdad nos mueve, hermanos, a hacer las cosas. Y si vemos algo que necesita cambiarse, por ejemplo, si vemos un hermano que está en pecado, humildemente vamos a llegar y le vamos a decir, necesita usted, hermanos, corregir su vida, con humildad, hermanos, sabiendo que lo que estamos diciendo es en amor y para también tratar, hermanos, de cuidar la integridad del evangelio. No solamente tenemos, hermanos, que confiar en las personas calladas para hacer este trabajo. No, hermanos. Ser una persona humilde no significa vivir de esa manera. Tenemos que saber, hermanos, cómo vivir la vida como Cristo nos mandó. Ahora, el tercer error, hermanos, cuando hablamos acerca de la humildad, es lo que generalmente oímos. El tercer error, hermanos, se basa en lo que usted escucha. ¿Por qué digo eso? Hay mucha gente, hermanos, que dice, ay, si yo pudiera. Ay, es que yo no puedo. Oh, si yo tan solo. Oh, es que yo, pues como no sé hacer esto. Oh, es que como yo no sé hacer aquello. Oh, es que yo aquí, es que yo allá. Mucha gente, hermanos, se menosprecia a sí mismo. Mucha gente, hermanos, habla mal de sí mismo con la intención, hermanos, de que otras personas sientan lástima. ¿Por qué? Porque quieren, hermanos, que la gente tenga lástima de ellos. Y eso, hermanos, eso es una apariencia, vuelvo a decir, apariencia de humildad, pero también, hermanos, es un concepto erróneo que nosotros tenemos, porque cuando escuchamos a alguien que se expresa de esa manera, decimos, ay, pero qué humilde, qué sencilla esa persona, mira, no se exalta a sí mismo, reconoce sus errores, pero hay que tener cuidado porque una persona que pone demasiado énfasis en sus debilidades, una persona que pone demasiado énfasis en sus limitaciones, una persona que se humilla demasiado a sí mismo o se ofende, hermanos, no es una persona humilde. Es una persona que tiene un problema, hermanos, bastante serio interno y necesita, hermanos, liberación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor Jesús, hermanos, dijo en su palabra, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso quiere decir, hermanos, de que nosotros, si nosotros de verdad hemos entregado nuestra vida a Cristo y estamos viviendo en la plenitud, hermanos, del Evangelio, estamos viviendo la plenitud de Cristo, quiere decir, hermanos, de que somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos una nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas. Eso me habla a mí, hermanos, de nuevas oportunidades. Eso me habla a mí de capacidad. Eso me habla a mí, hermanos, de una habilidad de poder ir más allá de lo que nosotros podemos lograr. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros ahora que conocemos a Cristo tenemos una ayuda sobrenatural. Tenemos, hermanos, a Dios de nuestra parte y Él va delante de nosotros. Si nosotros entonces expresamos con nuestra boca debilidad, limitación o hacemos demasiado énfasis en las cosas que nosotros no podemos hacer, hay un problema. No estamos, hermanos, viéndonos a nosotros mismos como Cristo nos ve. No estamos haciendo las cosas como Cristo quiere que las hagamos. Estamos, hermanos, tomando el concepto erróneo de lo que es ser una persona humilde y estamos, hermanos, aplicándolo a nuestra vida. Y hay que tener cuidado. No debemos de permitir eso en nuestra vida. Porque, hermanos, todo eso nace y vamos a ir, hermanos, acerca de la humildad. Estamos hablando de la humildad, pero todo eso nace, hermanos, de un problema de carácter. Y es aquí, hermanos, donde vamos a pasar de hablar de lo que es una persona humilde y no vamos a ir al otro extremo, porque humildad, hermanos, es una cara de la moneda y tenemos la otra cara de la moneda, que es lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto a la humildad? Y vamos a hablar entonces, hermanos, de la soberbia. Una persona que no es humilde es una persona que es soberbia. Una persona humilde, hermanos, y una persona soberbia. Son dos polos opuestos. Tenemos que hablar de los dos. ¿Por qué? Porque para entender humildad tenemos que hablar acerca de las personas soberbias y egoístas. Ahora, hay 7 cualidades, hermanos, que podemos nosotros observar de una persona soberbia. Y podríamos, hermanos, decir que hay 7 cualidades que podríamos hablar de la persona humilde, pero yo creo que si hablamos acerca de las cualidades de una persona soberbia, vamos a entender, hermanos, y hágase ese examen a usted mismo. Pregúntese usted mismo, hermano, si usted está sufriendo o está pasando alguna de estas cosas. Pregúntese a usted mismo, porque son cosas que a un nivel u otro, todo lo hacemos. Entonces, vamos a hablar, hermanos, de 7 cualidades que hacen una persona soberbia.
Y la primera, hermanos, cualidad de una persona soberbia, hay que reconocerlo, es una persona que solo ve las faltas de otros. Esa es una persona soberbia. Y generalmente, hermanos, hay personas que solamente ven, y muchos cristianos que solamente ven los errores en otra gente, pero nunca los propios. Solamente ve, hermanos, los errores de otra persona. ¿Por qué? Porque, hermanos, la soberbia le ciega los ojos a la gente para ver su propia vida y solamente tiene capacidad de ver lo que la otra gente hace. Una persona soberbia, hermanos, no puede aprender de otros. ¿Por qué? Porque solo puede ver las fallas de otra gente. Tiene una incapacidad de aprender de otras personas, tiene una incapacidad, hermanos, de que sean instruidas. Y hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que una vez empiezan a crecer, una vez empiezan a aprender 3 versículos de la Biblia, ya nadie les puede decir nada. Hermanos, a mí me tocó escuchar un pastor, hermanos, que me dijo estas palabras y me las dijo así: hermano Samuel, usted sabe de ingeniería y yo sé de música. Usted manténgase en lo que usted está haciendo y yo voy a hacer lo que yo hago bien. Perdónenme, hermano, pero yo sí es cierto, puedo saber mucho de ingeniería, pero no me sé todas las cosas, y sé un poco de música y no me sé todas las cosas. Si hay alguien que me puede enseñar algo o me puede ayudar a reconocer las cosas, hermano, yo estoy más que abierto para poder aprender. Eso no quiere decir, hermano, que soy completamente perfecto y hermano, voy a dejar que alguien me humille, pero a la misma vez, hermanos, expresarse de esa manera quiere decir que solamente puede ver, hermanos, la falla de la demás gente, no está viendo no está viendo, hermanos, el poder de la diversidad de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, en su iglesia ha hecho a todos de diferentes capacidades y todos, hermanos, nos complementamos unos a otros. Yo posiblemente no sepa de música, pero sé de otras cosas. Yo puedo ayudar en bastantes cosas. ¿Por qué? Porque mi capacidad en el área, hermanos, en esa área puede ser bastante amplia. Pero, hermanos, encerrarnos y decir, no, tú sabes esto, yo sé esto, tú no me puedes ayudar, no puedo aprender de ti porque tienes demasiados errores, tienes limitaciones en esto, no me vas a enseñar nada. Eso, hermanos, es una señal de soberbia. Y generalmente las personas, hermanos, que solo pueden ver la falta de otros, solamente quieren tener la última palabra. Nunca, hermanos, una persona que solo ve la falta de otro va a aceptar que la otra persona tiene la razón. Siempre la persona va, hermanos, a decir, se lo voy a poner de esta manera: yo no sé si tú te equivocaste o yo me equivoqué, pero al final del día los dos nos equivocamos. Eso dice una persona soberbia. Yo no sé si fue un problema de comunicación de tu parte o fue un problema de comunicación de mi parte, pero al final del día los dos no nos comunicamos bien. Generalmente, hermanos, eso lo dice una persona que no quiere aceptar sus errores y ve las fallas de los otros y no puede ver las faltas propias, no quiere admitir las faltas propias, es incapaz de admitir las faltas propias. ¿Por qué? Porque es una persona soberbia, es una persona, hermanos, que no puede admitir que se ha equivocado. Es imposible para una persona soberbia poder admitir que se ha equivocado, solamente va a ver los errores de los demás. Ahora, eso también, hermanos, como solo ve la falta de otros, le impide a esta persona pedir ayuda. ¿Por qué? Como no puede ver el beneficio, no puede ver, hermanos, la capacidad de otro, solamente sus fallas, entonces no se siente, hermanos, con la seguridad de pedirle ayuda. ¿Por qué? Porque no la considera capaz. Solamente ve sus errores. Y hay muchos padres de familia que cuando ven a sus hijos, mire usted, hermanos, ven a sus hijos y le dicen, ay, que eres un inútil, no puedes hacer nada, ¿para qué? Si siempre lo vas a echar a perder. Esas, hermanos, esas palabras es una persona soberbia. ¿Por qué? Porque le está diciendo a su hijo que es un niño, que es una persona incapaz, hermanos, de poder funcionar de la capacidad de un adulto, y una persona soberbia lo único que hace es reconocer su inhabilidad, su incapacidad por ser niño de hacer las cosas. Hay mucha gente, hermanos, que es así. Hay mucha gente que no reconoce de que un niño no tiene la capacidad de un adulto. Nunca la va a tener porque es un niño. Necesita ser instruido, necesita ser ayudado. Igual en la iglesia. Hay personas que acaban de conocer a Cristo. Hay personas, hermanos, que no conocen el evangelio al mismo nivel. Hay personas, hermanos, que todavía no han llegado a esa estatura y se necesita ayudarles. Pero una persona soberbia, hermanos, nunca va a ver, hermanos, el potencial, siempre va a ver, hermanos, las deficiencias. Siempre se va a enfocar en las deficiencias. Por eso, hermanos, es importante. Una característica de una persona soberbia es que solo ve la falta de otros, nunca las propias. Otra, hermanos, característica de una persona soberbia es que son extremadamente severas. Jamás, hermanos, una persona soberbia va a tener misericordia. ¿Por qué?
Porque, hermanos, no pueden, hermanos, admitir que otra persona tiene alguna capacidad, no pueden admitir que otra persona, hermanos, puede hacer las cosas mejor que ellos. ¿Por qué? Porque son soberbias. Ellos mismos, hermanos, ven la falla de los demás y eso les da cierta satisfacción. Entonces, como ellos son personas soberbias, si alguien más comete un error, tienden a ser bastante severas. Vemos, hermanos, hoy en día mucho cristiano que dice, especialmente en nuestro medio, como apostólicos, como los dueños, hermanos, de la verdad de la revelación del nombre de Cristo. Nosotros nos consideramos que nosotros sabemos la verdad, pero somos demasiado severos y críticos con las personas que no conocen esta revelación. Ahora, miremos lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dando a entender, hermanos, de que la revelación viene de Dios, no de los hombres. Yo le puedo tratar de explicar a las personas que el nombre de Dios es uno y que, hermanos, uno es un hombre y que Dios está manifestado en carne, pero si Dios no se lo ha revelado, yo puedo, hermanos, pasar golpeando y golpeando y golpeando, y eso no quiere decir, hermanos, de que la persona lo va a entender. Eso lo único que dice es que la revelación no le ha llegado todavía. Mi responsabilidad es orar por ella, pero una persona soberbia lo que va a hacer es golpear y golpear y golpear. ¿Por qué? Porque no le tiene misericordia. Hay muchos cristianos, hermanos, que son extremadamente severos con las personas que no tienen capacidad, o son demasiado severos con las personas que todavía no han entendido, o que son tardos en crecer o tardos en entender. ¿Por qué? Porque la soberbia, hermanos, entendemos eso ahí. La soberbia hace que una persona sea demasiado severo y no use misericordia. Ahora, la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso quiere decir, hermanos, hay que utilizar la verdad. Si es cierto, la Biblia dice esto, eso dice la Biblia. Pero Dios mismo dijo, a saber lo que significa, sacrificio no quiero, sino misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Dando a entender, hermanos, de que Dios quiere que apliquemos la verdad con misericordia. El Señor Jesús, cuando le llevaron a la mujer adúltera, él entendió que la ley decía que había que apedrearla. Pero él preguntó, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dando a entender, si alguno de vosotros ha vivido una vida perfecta, entonces júzguela. Entonces, cuando nadie lo hizo, entonces él mismo dijo, ni yo te juzgo. Yo no te voy a juzgar, ninguno de estos te juzgó, yo tampoco te voy a juzgar, pero ve y no peques más. Dando a entender que había juicio. Dios la perdonó, pero le dijo, ve y no peques más, porque la próxima vez, entonces va a haber juicio, y el juicio trae condenación. Ahora, ahí es donde tenemos que entender, hermanos, la misericordia de Dios no quita el juicio, sino que libra de condenación. Una gran diferencia. La misericordia de Dios no niega la naturaleza de Dios, pero libra de condenación. Eso quiere decir, hermanos, que existe condenación, existe juicio, existe castigo, pero la misericordia de Dios nos libra, hermanos, de la condenación, nos libra del castigo, nos libra del juicio. Eso es, hermanos, lo que hace el Señor. Pero hay mucha gente, hermanos, extremadamente severa, hay mucha gente, hermanos, extremadamente soberbia, que ellos no pueden aplicar la misericordia de Dios a la vida de otros. Y por eso, hermanos, hay que tener cuidado. Otra tercera cualidad, hermanos, una característica de una persona soberbia es que son extremadamente superficiales. Volvemos, hermanos, a las apariencias. Una persona soberbia es una persona superficial. Eso quiere decir, hermanos, que está más preocupada por lo que la gente ve que por lo que de verdad está pasando. Y mucho cristiano, hermanos, hoy en día, mucho cristiano está preocupado por lo que la gente ve en la iglesia, no por lo que la gente vive en la casa. Muchos niños, hermanos, revelan las verdades de sus casas. Ay, maestra, es que mi papá pues le dice cosas feas a mi mamá, o es que mi papá le pega a mi mamá. Los niños dicen todo, hermanos. Los niños no andan escondiendo absolutamente nada. Ellos dicen la verdad, hermanos, al desnudo. Y por eso, hermanos, a los niños hay que creerles la mayoría de cosas. El 90% de las cosas que dicen los niños hay que creerles. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, entonces ellos dicen lo que ven. Y eso puede ser, hermanos, para delatar a los padres, como también para alabar a los padres, porque hay niños que dicen las cosas así como las ven, y hay niños que hablan muy bien de sus padres, y hay niñas que hablan cosas malas de sus papás. Por eso, hermanos, la soberbia, hermanos, se basa mucho en las apariencias. Una persona soberbia es una persona superficial.
Y eso quiere decir, hermanos, de que una persona superficial va a tender a exagerar, hermanos, su contribución en algo. Se siente, hermanos, extremadamente importante. ¿Por qué? Porque como la gente le va a alabar lo que ve, entonces esa persona, una persona soberbia, tiende, hermanos, a preocuparse bastante en lo que la gente ve y menosprecia a personas que no llegan a la altura que ellos han llegado. Eso es una persona soberbia. Hay mucha gente en la iglesia así. Como hermanos no han llegado a ser pastor, no han llegado a ser ministro, no han llegado a hacer algo. Eso quiere decir, hermanos, que no están al mismo nivel. Las apariencias, hermanos, tienen que mantenerse con las personas soberbias. Y en el momento, hermanos, que se rompe la apariencia, hermanos, olvídese. Esa persona se quebró, explota, hermanos. Hay que tener cuidado con una persona soberbia porque tiende a ser bastante superficial. Eso, hermanos, nos lleva al siguiente punto. Estamos hablando de características, porque siendo una persona extremadamente severa, una persona extremadamente superficial, hermanos, tienden a ser extremadamente defensivos. Una persona soberbia nunca va a admitir sus faltas, nunca. Siempre, hermanos, va a hallar la manera de darle la vuelta a las cosas para que las demás personas vean que no fue completamente su culpa, pero tampoco, hermanos, va a admitir que fue su culpa. No sé si me expliqué ahí. Siempre una persona soberbia, hermanos, va a hallar la manera de darle vuelta a las cosas para echar la culpa o para delegar la culpa a todas las personas que estén en el salón o que estén en el lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque tienden a ser extremadamente defensivos, porque tienden a ser muy superficiales. Si algo va a dañar, hermanos, la percepción que la gente tiene, entonces van a defenderse. Y tienden, hermanos, a usar, hermanos, herramientas de manipulación. Son buenos, hermanos, para hablar, son buenos para expresarse. Por eso hay que tener cuidado. Una persona, hermanos, que es muy elocuente, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque generalmente una persona, hermanos, elocuente va a ser una persona que puede manipular con sus palabras. Y si es una persona soberbia, hermanos, es un daño increíble lo que esa persona puede hacer. Nunca admite sus faltas y no puede tampoco pedir perdón. ¿Por qué? Porque las apariencias, hay que mantener las apariencias. Entonces, como son extremadamente, hermanos, superficiales, no pueden pedir perdón, porque al pedir perdón admiten error y al admitir error admiten que son personas imperfectas que tienen faltas. Es imposible para una persona soberbia hacer eso. Por eso, hermanos, una persona nunca va a admitir sus faltas y nunca va a pedir perdón y siempre, hermanos, se va a hallar la manera de defenderse. O le va a echar la culpa a otra persona, o le va a echar la culpa a las circunstancias, o le va a echar la culpa, hermanos, a la situación, o nunca va a admitir que fue su culpa. Siempre, hermanos, va a haber otra influencia, siempre va a haber otra cosa, hermanos, que ha tomado control. Entonces, esa persona siempre, hermanos, tiran, hermanos, tienden, hermanos, a mandar para otro lado, hermanos, la dirección o la atención. Y otra de las cosas, hermanos, como tienden a ser defensivos, generalmente son personas que se sienten amenazadas por otras personas. Puede ser su éxito, puede ser, hermano, su personalidad, puede ser, hermano, su manera de ser. Pero una persona, hermano, soberbia es extremadamente defensiva y siempre se va a sentir amenazado por el logro de otras personas. Por eso una persona soberbia, hermano, siempre usted la va a hallar tratando de hablar mal de otra o manipulando las cosas para que le beneficien a uno y le ponga zancadilla o le ponga el pie a otro para hacerlo caer, porque una persona soberbia, hermanos, es una persona que tiene que siempre salir adelante, siempre tiene que mantener la apariencia de ser lo mejor. Entonces, para no perder, hermanos, su posición, para no caer, hermanos, del lugar de altura, hermanos, pues siempre va a hacer lo posible para tratar de mantenerse en ese lugar. Eso, hermanos, nos lleva al siguiente punto. Hemos dicho, hermanos, que una persona soberbia solo ve la falta de otro, son extremadamente severos, son extremadamente superficiales, son extremadamente defensivos, pero son extremadamente presunciosos. ¿Por qué? Son personas que tienden a pensar que son irreemplazables. Son personas que piensan, hermanos, de que si ellos no están, no se pueden hacer las cosas. Y ese, hermanos, es eso. Hay mucho cristiano, hay mucha persona, hay mucho latino, hermanos, que piensan que son irreemplazables, que piensan que como ellos son los únicos que saben hacer las cosas, entonces el mundo no va a girar si ellos no lo hacen girar.
muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros no somos dueños de nada. El dueño de la obra es Cristo Jesús. Nosotros solo somos, hermanos, trabajadores. Nosotros trabajamos en la obra de Cristo. Nosotros estamos aquí, hermanos, para avanzar, hermanos, el plan de Dios, para cumplir los propósitos de Dios. El dueño es Cristo. Nosotros somos trabajadores solamente. Y sentir que el evangelio, la iglesia, esta obra no va a seguir adelante porque yo no estoy, hermano, es extremadamente soberbio, es extremadamente egoísta y es extremadamente presuncioso. No somos irreemplazables, no somos eternos, no somos la crema innata. Hermanos, nosotros nos complementamos los unos a los otros. Usted me ayuda a mí, yo le ayudo a usted, nosotros nos ayudamos entre nosotros, pero una persona soberbia no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, hermanos, las otras cualidades. En su naturaleza es imposible admitir que otra persona puede contribuir. ¿Por qué? Porque no puede admitir que esa persona no tiene faltas, solo se va a enfocar en las faltas. Ahora, después, hermanos, de hablar de que son presunciosos, ahora vamos a hablar acerca de la necesidad que ellos tienen de la atención. Como son personas superficiales y son personas que viven de las apariencias, hermanos, tienden, hermanos, a querer ser alimentados por la atención. Y hay mucho cristiano, mire usted, hermanos, a mí me han contado sobre unas hermanas en la iglesia que si no les dan la nota, si no hacen las cosas como quieren, si la música no les sale como ellos piensan en su mente o si no se escuchan como ellos querían escucharse, hermanos, todo se vino por la borda. No quieren participar, ya no quieren trabajar y, hermanos, están llamando la atención, aunque sea atención negativa. Aunque sea mala atención, aunque sea, hermanos, la manera negativa de hacer las cosas, ellos necesitan que los vean. Ellos necesitan, hermanos, que los reconozcan. Ellos necesitan que la gente admire lo que ellos son. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, hermanos, sentirse validados. Necesitan, hermanos, que alguien más le dé validación, que alguien más diga que ellos, hermanos, son lo que son y que sin ellos, hermanos, no pueden vivir. Ese es el tipo de personas que son, hermanos, soberbias. Ahora, el último punto, hermanos, porque se nos está acabando el tiempo, el último característica acerca de una persona soberbia es, y es aquí, hermano, donde usted observe, las personas soberbias tienden a ser muy selectivas con la gente con la que se socializan. Generalmente, hermanos, nunca una persona soberbia, mire usted, una persona soberbia no se va a juntar con una persona humilde. Una persona soberbia no se va a juntar con gente que sabe quién es o que tiene una identidad. Generalmente, una persona soberbia se va a relacionar con personas que le alaban, personas que no pueden ver más allá de las apariencias, personas que son como ellas, personas, hermanos, que pueden ser manipuladas fácilmente. Ese es el tipo de personas que se reúnen con las personas soberbias. Pero una persona humilde, miren a Cristo, hermanos, dice la palabra de Dios que Él, siendo Dios manifestado en carne, siendo un maestro, dice la palabra de Dios que Él se sentaba con publicanos, Él se sentaba se sentaba con gente del vulgo, se sentaba, hablaba con mujeres que en ese tiempo, hermanos, los maestros no le hablaban a las mujeres, pero tenemos a Jesús, hermanos, que le enseñó a la mujer samaritana, hermanos, tenemos a Jesús que llamó a un publicano, tenemos a Jesús que se sentaba a comer con la gente y cuando los líderes religiosos lo veían, decían de él, hermanos, de que él era un glotón, que él era una persona glotona. ¿Por qué? Porque se sentaba a comer con toda la gente. Entonces Jesús dijo, bueno, y ustedes no se entiende, porque vino Juan el Bautista, que ni comía, que se la pasaba en ayuno toda la semana y lo criticaste. Ahora vengo yo que me siento a comer con los publicanos y con la gente del vulgo y dicen que soy un glotón. ¿Quién los entiende? Dando a entender, hermanos, de que una persona soberbia tiende a ser como los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Son extremadamente selectivos, solamente se juntan con aquellos que vayan, hermanos, a avanzar la causa, que les ayuden a avanzar su agenda, que les ayuden, hermanos, a avanzar sus propósitos, no los propósitos de la obra, no los propósitos de Cristo, no los propósitos del Evangelio, no los propósitos de Dios, no, los propósitos personales de la gente soberbia. Ese es el tipo de, hermanos, de personas que son los soberbios. Ahora vamos a volver a recapitular lo que dijimos. Son 7 características. La primera, solo son personas que ven las faltas en los otros. Son personas que son extremadamente severas, son extremadamente superficiales,
son bastante, extremadamente defensivos, son extremadamente presunciosos y tienen una necesidad de validación externa. La gente les tiene que decir que son lo mejor. Y después, hermanos, tienden a ser extremadamente selectivos con la gente. Uno puede observar, hermanos, el comportamiento de las demás personas. Uno puede mirar, hermanos, a las demás personas y generalmente con esta lista usted pudiera llegar a decir, hermano y hermana, aunque usted tal vez no lo quiera admitir, usted puede llegar a decir que hay personas, hermanos, que sí viven de verdad de esa manera. Y en la iglesia, que eso, hermanos, no debería de ser. Eso no debería de suceder en la iglesia. Pero, hermanos, de verdad sucede. De verdad, hermanos, son personas que tenemos en medio de nosotros y son personas, hermanos, que a veces ocupan posiciones como liderazgo. Son personas que trabajan en el sonido, son personas que trabajan en la música, son ministros, son pastores. Son personas, hermanos, que en un nivel u otro tienen alguna de estas cualidades, hermanos, y hay que admitirlo. Son personas que no pueden cumplir, hermanos, el propósito del evangelio porque tienen, hermanos, estos problemas en su vida. Es un problema no resuelto, es un problema, hermanos, que viven y si no tienen las 7 cualidades, tienen una o dos. No hay, hermanos, cristiano perfecto. No existe una persona perfecta. Siempre va a haber una falla, hermanos, en la persona y va a ser en una de ellas. Ahora, ¿qué entonces podemos decir acerca de una persona humilde? Bueno, hermanos, si son 7 cualidades, vamos a ver, hermanos, la contraparte, porque hay características de una persona humilde y la primera de ellas es que sabe pedir ayuda. Una persona humilde sabe qué puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, a comparación de una persona soberbia que no puede pedir ayuda porque ve la falla de otros, una persona humilde sabe pedir ayuda, sabe decir, ¿sabes qué? No puedo hacer esto, hermano Samuel. O sabes qué, hermano Samuel, no puedo llegar, no me puedo comprometer. Hermano Samuel, estoy mal en mi vida espiritual, estoy mal en mi caminar, yo necesito ayuda, necesito que ores por mí, necesito que me escuches. Una persona humilde sabe pedir ayuda, sabe reconocer, hermanos, cuando está en peligro, cuando está en problemas y sabe, hermanos, extender su mano, sabe comunicarse. Esa es una característica importante de una persona humilde. Segundo, sabe perdonar. Una persona, hermanos, orgullosa o soberbia no puede, hermanos, perdonar. Es una persona severa, pero una persona humilde sabe perdonar. Sabe, hermanos, que como sabe que uno comete errores, entonces sabe que otros van a cometer errores, entonces sabe perdonar, sabe, hermanos, reconocer los errores de otras personas como también los propios. El mismo apóstol Pablo dijo, hermanos, que cuando nosotros perdonemos, reconozcamos que nosotros podemos estar en esos zapatos muy pronto y por lo tanto, hermanos, usemos misericordia. Entonces, una persona humilde sabe perdonar. Otra cosa, hermanos, una persona humilde sabe esperar, cosa que una persona soberbia no, ya que las apariencias son importantes, generalmente todo tiene que ser rápido, pero una persona, hermanos, que sabe, que es humilde, sabe esperar el tiempo. Sabe, hermanos, esperar la temporada, sabe, hermanos, reconocer los tiempos, reconocer, hermanos, las señales y, hermanos, sabe esperar en Dios. Por eso esa es una característica de una persona humilde. Una persona humilde también, hermanos, sabe ser pacífico. Ahora, una persona humilde sabe ser pacífico y hay que entender algo. Ser pacífico no quiere decir, hermanos, quedarse callado ante cualquier circunstancia. Muchos hermanos piensan que el humilde es el que se queda callado y el que dice, no, yo no me voy a meter, yo no voy a hacer eso. Pero, hermanos, una persona humilde es una persona pacificadora. Es una persona pacífica y pacificadora. Eso es importante. Es una persona que hace la paz. Eso quiere decir, hermanos, que si usted como cristiano ve que algo no está bien y algo está causando un problema en la iglesia, como una persona pacificadora, y eso lo vamos a hablar después por las características, usted, hermanos, va a sentir la responsabilidad de reconciliar las cosas. Una persona humilde va a tratar la manera de reconciliar. Pero hermanos, vamos a dejarlo ahí porque es algo que vamos a hablar después en las características. Pero esta es una característica de humildad. Ahora, una persona humilde, hermanos, sabe callar. Importante, saber callar. Una persona, hermanos, soberbia nunca sabe callar. Nunca sabe, hermanos, cuando siempre tiene que tener la última palabra. Una persona humilde es lo contrario, sabe callar, sabe guardar silencio cuando es necesario guardar silencio. Una persona humilde sabe que es débil, es lo mismo, hermanos, entre saber pedir ayuda, sabe, hermanos, sus debilidades y capacidades.
También sabe ayudar, sabe extender la mano. A comparación de una persona soberbia no puede ayudar a otro. ¿Por qué? Porque a menos que le convenga, a menos de que sea para beneficio propio, no va a ayudar a otro. No le conviene ayudar a otro. Pero una persona humilde sabe ayudar en todo tiempo, en toda oportunidad, en toda ocasión, no importa quién sea. Por eso, hermanos, es importante una persona humilde. Son cualidades de una persona humilde a comparación de una persona soberbia. Otra cosa, una persona, esto no lo mencioné, pero es importantísimo, una persona soberbia no sabe ser agradecido. ¿Por qué? Porque todo lo hizo ella. Nada y lo hizo nadie más. Nadie lo puede ayudar, nadie puede hacer algo. Entonces no sabe ser agradecido porque no puede ver el beneficio de otra gente. Una persona humilde sabe ser agradecido, sabe que alguien le ayudó, entonces sabe agradecer, sabe tener gratitud en el corazón, y eso es importante para un cristiano, hermanos, es lo primordial. Saber ser agradecido es importantísimo. Si usted no sabe ser agradecido, hermanos, es porque entonces no sabe lo que es ser humilde. Otra cosa, una persona humilde sabe cuando está equivocado y cuando no. Eso es importante. El soberbio, hermanos, nunca sabe que esté equivocado. Siempre tiene que tener la razón y siempre quiere tener la última palabra. Una persona humilde no, sabe cuando está equivocado, sabe pedir perdón, sabe pedir ayuda, sabe que es débil y sabe que tiene necesidad. Entonces es importante, hermanos, saber cuando está equivocado y cómo resolver las cosas. Otra cosa importante, una persona soberbia no sabe respetar. ¿Por qué? Porque menosprecia a los demás y todos están abajo. Pero una persona humilde sabe respetar. Sabe reconocer, hermanos, el llamado, sabe reconocer la habilidad, sabe reconocer, hermanos, las cualidades de otros. Entonces, hermanos, esa persona sabe respetar, sabe, hermanos, de que hay personas con mayores capacidades, hay personas, hermanos, que se les ha dado diferentes responsabilidades. Entonces, sabe respetar, sabe obedecerse, sabe someter a otros. ¿Por qué? Porque ella reconoce de que somos un cuerpo, somos un organismo que trabajamos y dependemos los unos de los otros. Por eso es importante, hermanos, cuando hablamos de humildad, tenemos que entender, hermanos, que humildad, hermanos, no es lo que se ve, no se trata de personalidad ni lo que se dice, se trata del corazón, un asunto del corazón. Y hemos hablado, hermanos, entre la diferencia entre una persona humilde y una persona soberbia. Así es que, hermanos, voy a abrir, hermanos, el lugar. Si alguien tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, me gustaría tomar este tiempo. Y si no la hay, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a hacer despedidos. Tomamos bastante tiempo para esta enseñanza, pero me sentí importante, hermanos. Lo sentí bastante importante hablar de esto, porque entre más nosotros estamos avanzando en el trabajo y en la obra, más necesitamos reconocer que esto no lo podemos permitir. No podemos, hermanos, permitir que estas cualidades que la soberbia, hermanos, se meta especialmente en el ministerio. No podemos permitir, hermanos, que perdamos la dignidad del ministerio, del llamado de Dios. Queremos, hermanos, ser útiles para Dios, tenemos que caminar dignamente del llamado. Tenemos que caminar en una manera que agrada a Dios. Y la soberbia, hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios mira de lejos al altivo, pero su gozo es con los humildes. Él, hermanos, se regocija en los humildes. Así es que si hay algún comentario, hermanos, alguna pregunta, voy a dar el lugar. Le voy a pedir a mi hermano Luis si se puede preparar, por favor, para que nos despida en esta noche con una oración. Si hay alguna pregunta, hermanos, puede quitar puede abrir su micrófono para su pregunta, petición o necesidad. Ok. Entonces, nuestro hermano Luis, hermanos, toma el lugar y nos despide en esta reunión. Amén, gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por esta hermosa palabra que hemos recibido en esta hora, y le vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, primeramente, Señor, por un nuevo día de vida que nos has dado. Gracias, Señor, por todos tus favores, por todas tus misericordias de un nuevo día, Señor. Y también te damos las gracias, Señor, por habernos mandado, Señor, esta palabra, este alimento espiritual que nuestras almas necesitan.
Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Bendícenos a cada uno de nosotros, Padre, que podamos seguir adelante, Señor, alimentándonos de tu palabra. Bendice a tu siervo, Señor. Te pedimos que le siga siempre dando, Señor, ese entendimiento y sabiduría para poder proclamar los misterios del Evangelio. Estamos agradecidos, Padre Santo, en esta hora. Te damos las gracias por todas tus misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, estamos despedidos. No se le olviden, hermanos, orar por nuestra hermana Maribel, por sus necesidades, orar, hermanos, porque el día de ahora el papá de sus hijos iba a estar en el hospital, por su mamá, hermanos, y por el hijo de ella que tiene hipertensión arterial, así es que no se le olvide orar por ellas. También, hermanos, no se le olvide orar por la necesidad de un local. Necesitamos un local, hermanos, que cumpla todas las necesidades que tenemos. Especialmente hemos crecido por la gracia de Dios en términos, hermanos, de espacio. Necesitamos un espacio. Así es que, por favor, hermanos, no deje de orar, no deje, hermanos, de estarle pidiendo al Señor. Necesitamos eso. Y así es que, por favor, hermanos, llévenos en sus oraciones. Ore por aquellos que no se pudieron conectar el día de ahora. Necesitamos, hermanos, que todos estén aquí con nosotros, especialmente los días miércoles. Son días en los cuales hablamos de estos temas importantes. Yo creo que al final de este mes vamos a tener, hermanos, una sesión de preguntas y respuestas. Hermanos, va a ser el siguiente miércoles, el último miércoles de este mes. Queremos tener una sesión de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta que usted tiene referente a la Biblia, referente a la fe, referente, hermanos, al caminar con Dios, prepare sus preguntas para el siguiente miércoles. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a estar respondiendo cualquier incógnita que usted tenga o que usted se encuentre, y vamos a tratar, hermanos, lo posible. Si no tenemos la respuesta, hermanos, le vamos a ser sinceros, no tenemos la respuesta, pero vamos a buscarlas o vamos a comunicarnos con alguien que sí las tenga. De otra manera, hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde, y nos vemos, hermanos, el domingo a las 10:30. Señor me los bendiga, hermanos.